Bien, pues buenos días. Siempre es muy agradable estar tan bien rodeado en este equipo acogedor. He repartido por ahí un guión porque, sobre todo, porque no sé hasta dónde voy a llegar y si alguien tiene interés en el artículo, pues me escribe y se lo mando. El título elegante es de José Antonio y el mío es el que está debajo. Mercados libres, trabajos forzados, así, pues a la medida de cada cual, ¿no? El escrito, la reflexión, tiene una deuda enorme, total, con las investigaciones del equipo, las que se publicaron en el libro La memoria del sufrimiento, y muy especialmente con las intervenciones digitales de hace un año, ¿no? Junio y julio. Algunos reconoceréis lo que digo, peor dicho, pero aquí está esto, ¿no? La intervención de Cristina me facilita mucho las cosas porque ella ha puesto la alta definición, entonces yo ya puedo ir por libre por otros lados, y también me ha interesado mucho de ella, me ha interesado de ella porque me gusta insistir mucho en el aspecto de la historicidad de los fenómenos. Creo que atender siempre a las variables contextuales es una exigencia. La última cosa que tendría que decir es que hay lagunas grandes en mi conocimiento. Se ve que se conoce que soy alérgico yo a estas cosas, ¿no? Y entre esas lagunas, una de ellas es lo de Mitten Studien que acaba de citar José Antonio. Bueno, voy a empezar por unas escalas, por situar. Hay una expresión francesa que es un poco, a lo mejor, anacrónica ahora, pero se usa cuando las cosas se han desordenado y dice, hay que volver a poner a la iglesia en medio del pueblo, ¿no? Bueno, pues yo voy a utilizar a Polanyi para esa tarea. Una cita suya. Separar el trabajo de las otras actividades de la vida y someterlo a las leyes del mercado equivaldría a aniquilar todas las formas orgánicas de la existencia y a reemplazarlas por un tipo de organización diferente, atomizada e individual. Diríamos, esa es un poco la brújula. Polanyi es bien conocido y su vida también, ¿no? Él creó el Círculo Galileo al que pertenecían Mannheim y Lucas. Peleó en la Primera Guerra Mundial, apoyó la Revolución de Octubre, pero en el 19, cuando Béla Kun quiso instalar una república soviética, huyó de Hungría a Viena. En Viena estuvo vinculado con todo el movimiento trabajador de la municipalidad, hasta que en el 34 se vio amenazado por la presión del fascismo y tuvo que huir. Y él huyó no por judío, sino por antifascista. Llegó al Reino Unido. En el Reino Unido trabajó dando clases de educación adulta a trabajadores. Y allí tuvo una implicación directa en el movimiento laboral inglés. Por una beca de Rockefeller para escribir sobre ello, se fue a Estados Unidos, estuvo allí unos años en Estados Unidos, un poquito en la universidad, pero no pudo encajar por su perfil multidisciplinar. Murió en Canadá en el 64. En el 86, dirigiendo Hungría, János Kadar, su último año, luego vendría Gross y la caída del régimen. Los cuerpos, su cuerpo y el de su viuda fueron repatriados por petición de la Academia Húngara de las Ciencias y las Artes. Le hicieron un homenaje en el 86, Kadar. Naturalmente, hoy se revolvería en su tumba, porque Hungría es el país que concentra esos dos elementos sobre los que yo me voy a concentrar hoy, el neoliberalismo y el autoritarismo. Orbán es un personaje central desde muchos puntos de vista. Él es el inventor, o el que aparte de lo de las democracias y liberales, ¿no?
de las campañas negativas. Ayer se habló un poquito de esto, es la idea del oportunismo adversarial, es decir, hay que buscar al enemigo más poderoso. Es un politólogo norteamericano que le hizo la campaña, que había hecho la campaña de Reagan y la campaña de Netanyahu. ¿Y cuál era el enemigo peligroso? Yo creo que era en 2012, ¿no? Me pueden fallar las fechas, ¿no? Cuando llega Orbán, el enemigo peligroso era Soros. Era rico, era judío y estaba financiando a la Universidad Central Europea y a un conjunto de organizaciones que estaban potenciando la sociedad civil en Hungría. Entonces, esto es lo que le permitió capitalizar esa campaña negativa con Soros, que fue dibujado como los judíos de los tiempos de Ford, del judío internacional, ¿no? Bueno, pues este es el contexto de Polanyi, del que me interesan dos cosas, yo creo que son muy actuales o pertinentes. Una es su visión global, ¿no? Él conocía al dedillo los clásicos, pero escribía con autoridad economía, sociología, antropología, historia. Y me interesa de él otra cosa, y es que la principal fuente para su gran transformación fueron sus contactos con los obreros ingleses en los años estos en los que llegó al Reino Unido. Es decir, su investigación es una investigación que está asentada en el conocimiento directo del terreno. Bueno, esta era la primera cala. La segunda cala, reciente. Un precario español de hace un mes, no era por imitar a Polanyi, pero he hecho una colección de entrevistas, un poco más de una docena, a gente que está hoy trabajando. Que, por cierto, y a diferencia de Polanyi, no se llaman trabajadores. Es decir, el concepto de trabajador hoy no se utiliza para definir a ninguna categoría. Es decir, si te diriges a él de esta manera, llama la atención, lo cual es, pues es llamativo y lo trataré eso un poco en el punto 2, la seducción del consumo. Bueno, pues el testimonio de esta persona. 28 años, grado y máster, 8 años trabajados en 10 puestos distintos, algunos simultáneos, 2 en paro. Ahora tiene un contrato indefinido parcial con 20 horas semanales que le cubren los 6 días de la semana y no sabe a qué hora del día tiene que trabajar. Es decir, le cubren los 6 días de la semana y las 24 horas del día, porque no puede elegir otra cosa. 640 euros. Es su testimonio. Honestamente no me encuentro bien. Voy alternando el trabajo en la librería junto con extras como camarero y en algún sentido creo que estoy tocando fondo. Me siento cansado, quemado y frustrado, atrapado en una rueda que no me lleva a ningún lado. Me siento bastante inútil, la verdad. ¿Este testimonio es excepcional? Bueno, pues ahora salto a Estados Unidos, la tercera cala. Walmart prohíbe a los empleados intercambiar comentarios en el trabajo porque lo considera un robo de tiempo. Apple inspecciona las pertenencias personales de sus trabajadores, que pierden hasta media hora de tiempo no remunerado cada día mientras esperan la cola para ser cacheados. Tyson impide a sus trabajadores avícolas utilizar el baño. Algunos se han visto forzados a orinarse encima mientras sus supervisores se burlan de ellos. Aproximadamente la mitad de los empleados han sido sometidos a controles de drogas. Este testimonio lo digo porque me interesa hacer publicidad del título de Elizabeth Anderson. El libro no está traducido, hago yo la traducción del título: Gobierno privado, cómo los empleadores gobiernan nuestras vidas, y un subtítulo entre paréntesis que para mí es crucial: ¿y por qué no hablamos de ello? Bueno, Estados Unidos es el prototipo de país capitalista, pero podemos dar un salto a un país excomunista, ¿no? Con una anécdota. Seguramente recordaréis, fue en mayo. La líder de las Pussy Riot rusas, María Alyosina, escapó de Rusia disfrazada de rider, de repartidora de comida. Es decir, la presencia en el espacio público de los riders en Rusia es una cosa corriente y no suscitaba ninguna sospecha, ¿no? No sé si se entiende el sentido de la anécdota, ¿no? Una figura
convencional del paisaje. Y porque hablamos de Rusia, pues, perdón, se puede hablar también de Ucrania, ¿no? Que sabéis es voy a bajar un poco el tono, a ver si me seguís oyendo, el Silicon Valley de los vientres de alquiler, algo que no está alejado de los temas que estamos tratando, ¿no? Rusia es el país más desigual de Europa. Bueno, y termino con la quinta cala, es en China. Hemos hablado de países comunistas, entonces China. También visto desde otro lado. Hace 25 años, un equipo de urbanistas chinos visitó Europa para estudiar los diseños urbanos. Recibió los parabienes de sus homólogos por haber contenido el uso del coche. China, bueno, me disculpo, China era entonces, todos lo recordamos, y parece que fue ayer, ¿no?, un país de bicicletas. Bien, un miembro de la delegación, hace 25 años, a esta persona de Europa que le dijo, oye, qué bien lo hacéis, le dijo, no entienden ustedes nada, en 20 años no habrá bicicletas en China. Y ya lo sabemos, uno de los elementos del crecimiento chino ha sido el consumo de coches. Hoy hay 400 millones, autopistas de 20 carriles, ciudades atascadas y 250.000 muertos por accidente al año. No hablo del efecto climático y todas esas cosas, ¿no? Bueno, esto un poco, esas 5 calas, ¿no?, para perimetrar. Y ahora 2 observaciones sobre cuáles han sido mis impulsos para hacer esto. Hay una observación particular que tiene que ver con que creo que el tema del trabajo precario no tiene ni la atención académica suficiente ni la presencia pública. Por eso he citado el subtítulo de esta mujer, ¿no? ¿Por qué no hablamos de ello? Y la segunda consideración es más general y enlaza con lo que ha dicho Cristina al final, ¿no? Lo ha dicho Cristina al final y lo escribieron José Antonio Zamora y Jordi Maiso en el prólogo al libro de Walter Benjamin del año pasado, y lo voy a leer. Quizás hoy estemos de nuevo en condiciones de señalar unos pocos hechos contundentes y de gran peso que determinan el campo de fuerzas de nuestro presente. La amenaza del colapso sistémico ecosocial, el creciente autoritarismo y el aumento imparable de seres humanos tratados como sobrantes y entregados a múltiples formas de violencia aniquiladora. Y creo que el tema del trabajo precario es una pieza que hay que inscribir en un telón, que es un telón con estas más que sombras, oscuridades, que además a estas sombras del año pasado hay que añadir, obviamente, lo que supone la guerra que ha empezado en febrero, ¿no? Bueno, para situar el contenido, elijo como 2 figuras, ¿no? Hay tres conceptos nucleares, que son el concepto de precariedad, neoliberalismo y autoritarismo. Considero que pueden considerarse como formando un triángulo. Si ponemos neoliberalismo y autoritarismo arriba y la precariedad abajo, es decir, un triángulo invertido, podría observarse como un proceso descendente desde el neoliberalismo a la precariedad, que es de subjetivación. Desde la precariedad al autoritarismo tendríamos un proceso ascendente de objetivación. Pero justamente, como ha dicho antes César y han comentado Cristina, la parte del autoritarismo de la demanda es solo una parte. Es decir, hay un autoritarismo que se explica por los elementos carenciales de este cuadro que estamos describiendo, pero hay un autoritarismo de la oferta que es muy poderoso. Y como decía la ley de Say, cada oferta crea su propia demanda, es decir, la geometría ideológica de los partidos de nueva derecha están surgiendo, tiene su propia entidad y hay que estudiarlos con independencia de las consideraciones que hagamos sobre estos elementos favorecedores o propiciadores, ¿no? Bueno, ese triángulo. Y para conectar ese triángulo, pues esas 5 instancias que he puesto ahí, ¿no? La teología, la psicología, la clínica, la sociología y la teleología. La teología es como un corpus de legitimación, ¿no? Tengo aquí algunos datos, pero bueno, no me voy, al final de La fatal arrogancia cita Hayek
de una manera ventrílocua un texto de Adam Smith, donde dice que antes de la filosofía, la religión, aun en su forma cruda, servía para formatear la moralidad de las gentes, ¿no? Es decir, no hay mejor forma de definir en qué consisten los procesos de legitimación, y eso es completamente aplicable a los escritos de Hayek, ¿no? Es decir, cómo construir un marco legitimador de un estado de cosas que una vez que se acepta el marco es inexpugnable, ¿no? Y luego, bueno, hay otra cita que esta sí que la quiero contar porque es más expresiva, ¿no? En el año 2011, es decir, en la fase dura de la crisis, se hizo una entrevista a Joyce Blanfine, no, imagino que no, nadie es conocido ni no, porque voy a hablar mal de él, ¿no? Y la entrevista venía motivada porque Joyce Blanfine, que era el CEO de Goldman Sachs, ¿no? Pues estaba repartiendo bonos absolutamente de unas cantidades desproporcionadas a sus principales directivos, ¿no? Entonces le hacen una entrevista en Times un poco para que se justifique. Y esta es su respuesta, ¿no? Somos muy importantes. Ayudamos a las compañías a crecer. Las compañías crean riqueza. Esto permite a la gente tener trabajos que crean más riqueza. Es un círculo vicioso. Y esta es la frase. Hacemos el trabajo de Dios. Lo dijo él. Hacemos el trabajo de Dios. Bueno, esto para el tema de la teología, obviamente podríamos pensar en Benjamin, pero no se trata de esto. Entonces, la teología es el fundamentalismo de mercado. Por cierto, una frase acuñada por Soros, el que acabo de citar. Bueno, la siguiente cosa, la psicología para explicar la lógica seductora del consumo, es decir, cómo hemos pasado en términos de identificación del trabajo como elemento nuclear de la socialización al consumo como elemento de estatus. Es una variable mediadora fundamental, yo entiendo, con el trabajo y la precarización del trabajo. También hay una degradación del consumo, o sea, y hay una relación estrecha entre el consumo low cost y el trabajo low cost. El tercer punto es la clínica. Todavía no hemos hablado aquí de la gran dimisión, ¿verdad? Parece que el fenómeno de la gran dimisión, es decir, esta cantidad de norteamericanos y otros que se han ido del trabajo, ha sido un fenómeno como un meteorito que hubiera caído, ¿no? Entonces, claro, la gran dimisión es el resultado de estos procesos seguidos pero ¿por qué eso no se ve? Precisamente porque los síntomas del trabajo precario están ocultos, porque la dogmática de la precariedad no contempla, es decir, el tema de la precariedad no forma parte de los currículos de la economía. El coste social de la precariedad no se incluye en estos modelos matemáticos tan sofisticados de ellos. Entonces, lo que no se ve no existe, ¿no? Y de repente pues, ocurre esto, ¿no? Obviamente hay cosas que emergen, pero entonces por eso la clínica está destinada a rasgar, diríamos, esas nieblas sociales para leer en las arrugas, en las cicatrices y en las existencias amenazadas la marca del daño. Esto se ha tratado en el tema del sufrimiento social, yo creo que lo trató, y hay dos figuras claves aquí que son de Jour y Casey y Deaton, las muertes por desesperación. Por si acaso no digo más de esto. Bueno, la parte crucial un poco ya para hacer, digamos, la aproximación cercana es la sociología, eso que llama la espectrografía del trabajo precario, y bueno, pues no me voy a detener aquí en todos estos términos son susceptibles de matizaciones para el análisis y tienen idas y vueltas, pero no me cabe aquí eso, ¿no? Entonces voy a dar la definición de la Organización Internacional del Trabajo de la precariedad. Se caracteriza por niveles variables y grados de características objetivas, estatus legal, y subjetivas, sentimientos de incertidumbre e inseguridad. Aunque un empleo precario puede tener muchas caras, se define por la incertidumbre relativa a su duración, la multiplicidad de empleadores posibles o una relación ambigua con el empleador.
la ausencia de protección social y de prestaciones generalmente asociadas al empleo, un salario bajo y la presencia de importantes obstáculos legales y prácticos para unirse a un sindicato y negociar de una manera colectiva. Esa es la definición. Obviamente, todos estos síntomas, las definiciones de 2011, se han agravado muchísimo con la gig economy, con la economía de plataformas, ¿no? Bueno, para articular un poco esto, pues he seleccionado esos 4 puntos que tenéis ahí, ¿no? Cómo impacta sobre la organización del tiempo, que es una parte fundamental para establecer nuestros proyectos de vida y esperanza, sobre la propia definición de la subjetividad, que ya está dicho en la sesión anterior, cómo se plasma esto entre formas, diríamos, normalizadas de precarización, que son estas, y formas no normalizadas, que es la enormidad de lo que es irregular, es decir, que ni siquiera está sujeta a este tipo de regulación, ¿no? Y el último apartado es el que se vincula un poco con este tema que estamos tratando, es el despotismo, la sumisión, la vigilancia bueno, estos que tienen una conexión más directa con la creación o la expresión de perfiles autoritarios. El último apartado, la teleología. ¿Qué es la teleología? La teleología es la planificación de la dominación, es decir, la precariedad no es un hecho colateral, no es un hecho transitorio, es un elemento estructural, y es un elemento estructural que forma parte de un diseño en el que el trabajo es un medio, como otros medios, como otros instrumentos, ¿no? Es decir, como lo que pasa con la lógica de la vivienda o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que trataría ahí, y un poco con esos elementos, ¿no? La precariedad quizá es lo que más cercano está al interés del seminario, y tendría yo que centrarme allí. Pero bueno, en todo caso, hay esos elementos, ¿no? Primero, su carácter estructural. Segundo, el neoliberalismo autoritario como confluencia de esos dos elementos, ¿no? Y hay quien habla de neoliberalismo, pero bueno, las etiquetas son abundantes y también caducas. El tema de la traslación ortogonal, que también ha sido ayer fundamental y que preocupó mucho a los estudios de Adorno y la teoría crítica. Y los alquimistas del malestar, que enlaza un poco con la pregunta de César. Quiero decir, hay una demanda compensatoria, como ha dicho Cristina, en función de esa impotencia, que necesita figuras, por más que sean sucedáneos o incluso contraproducentes, para asegurar una cierta estabilidad, una cierta adaptabilidad, ¿no? Decía Franco Ferrardi que el fascismo cura la depresión, ¿no? Entonces hay fenómenos así, ¿no? Pero hay también, desde el punto de vista del marketing, y esto es decir, lo que ha podido ser gerencializado y comercializado, aparte del conocimiento, que este es un tema interesante que enlazaría con lo que comentaba ayer Jordi, ¿no? La mercantilización del conocimiento, que no es ajena al hecho de que el trabajo precario no sea un tema muy atendido en las instancias superiores y otras cosas, y que tiene que ver con la economía de la atención, como ya se ha dicho, ¿no? Entonces, los alquimistas de malestar son empresarios de la rabia. A veces aprovechan la que hay y a veces la generan ellos. Hay un librillo de Giuliano da Empoli que se llama Ingenieros del Caos. Entre los que figuran ahí está este hombre que yo os he dicho que hacía las campañas de Orbán, las campañas negativas, es decir, buscar para ir a la contra, y está también el Camin, ¿no? El ingeniero este del Brexit que asesoró al UKIP. Bueno, de los tipos de autoritarismo hay muchos, no sé, aquí se han mencionado algunos, diríamos, yo trataría aquí del autoritarismo desde el punto de vista del trabajo. El tema de la desigualdad me parece crucial, creo que es ineludible para cualquier abordaje, porque atraviesa, ¿no? Y por último, pues de una manera más concreta, de qué manera el puesto de trabajo correlaciona con
expresiones de autoritarismo, las favorece, permite también y socializa autoritariamente, ¿no? Entonces es un fenómeno de ida y vuelta. Bueno, pues yo creo que casi con esto ya podía terminar, ¿no? No, voy a decir algo. Sí, por eso de la historicidad, la historicidad es interesante por dos razones. Una, porque nos previene contra las, ¿cómo llamarlo? La idea de que los fenómenos son inevitables, es decir, que no hay salida para las cosas. Esto que estamos viviendo es muy reciente, es decir, son fenómenos que se han producido relativamente recientes. Entonces, para poner un poco en escala, pues voy a citar ahora pues cuatro momentos antes de ahora para, digamos, dar cuenta de esa transición histórica hasta el momento, ¿no? Bueno, el primer momento es hace 75 años, cuando en el 47 Hayek crea la Mont Pelerin Society, la sociedad de Mont Pelerin, este sitio que está allí en Suiza, y luego pues tiene su núcleo de actividad en Estados Unidos y se vincula con estos grandes emporios empresariales, ¿no? Fue enseguida apoyado por grandes industrias y demás. 5 años antes de esto se había escrito Behemoth de Neumann, ¿no? Que también es interesante traerlo en perspectiva. Bueno, eso pasó hace 75 años. 25 años después, es decir, en los años 70, se ha repetido mucho y lo ha recordado Cristina esta mañana, es el momento nodal, es decir, es cuando se produce el parteaguas, ¿no? El final de los 30 gloriosos, y voy a citar 3 elementos de estos años 70. El primero es una carta, un artículo de opinión de Friedman y Hayek, la Escuela de Chicago y la Escuela Austriaca, que llevaba este título: la responsabilidad social de los negocios es del mundo de la empresa es la responsabilidad es aumentar sus beneficios. Sí, la responsabilidad de la empresa es aumentar sus beneficios. Esto conecta con lo que ya había escrito Gary Becker unos años antes de que el trabajo es un capital social, que los niños son bienes de consumo duradero, todo esto que se había ido generando ahí, ¿no? Entonces, esto es del 70. En el 72 es cuando empiezan a estar en Estados Unidos a estancarse y a bajar los salarios bajos. En el 72 se hace público un anuncio de una agencia de trabajo temporal que se llama Kelly's Service. Y voy a leeros el anuncio. Nunca se toman vacaciones ni días festivos. Nunca pide un aumento de sueldo. Nunca te cuesta un centavo el tiempo de inactividad. Entre paréntesis, cuando la carga de trabajo disminuye, usted la despide. Nunca tiene un resfriado, una hernia discal o una muela picada. No en su tiempo de trabajo, al menos. Nunca deja de complacer. Si nuestra empleada, la chica Kelly, no funciona, usted no paga. Así estamos de seguros de nuestras chicas. ¿Ah? Y salto a 25 años después. Seguramente le suena Irving Kristol, que es el padre de los neocon, ¿no? Pues el padre de los neocon publicó un artículo en The Wall Street Journal, que es obviamente el Evangelio, y se titulaba Incremento de la desigualdad sin conflicto de clase. Incremento de la desigualdad sin conflicto de clase. Yo creo que no hace falta que me entretenga en ello, ¿no? Y ahora llego a este año. Y llego a este año para contar los datos del Índice Global de los Derechos publicado por la Confederación Sindical Internacional hace unas semanas. Se registran niveles máximos de regresión en varios de los aspectos para 148 países estudiados. 113 excluyen a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato. Bueno, 78 han denegado a los trabajadores el derecho a establecer o afiliarse a un sindicato. En 50 se vieron expuestos a violencia física. En el 87% se ha vulnerado el derecho a huelga. 4 de cada 5 bloquean la negociación colectiva.
Esto coincide con, también ha salido este año, ¿no? Esto que conocéis seguramente, el Democracy Index de The Economist. En este 2022, solo el 6,4% de la población global vive en democracias plenas. Bueno, esos son los 5 datos que quería dar, ¿no? Entonces, la realidad es, ¿qué decimos? Que el trabajo es un factor nodal para explicar lo que pasa, y segundo, que el trabajo tiene hoy la cara de la precariedad. Bueno, tendría ahora que desarrollar esos 5 puntos, así que no sé qué hacer, ¿no? Bueno, el tema de la teología, bueno, ya he señalado esto apartados. En los años 70 fue fundamental, digamos, cuando se hace el programa. Los 80 fueron definitivos porque esto es muy interesante, la conexión entre el neoliberalismo y la política. Sin Reagan y Thatcher, el neoliberalismo nunca hubiera sido hegemónico. Es decir, la imbricación de las ideas en los gabinetes de gobierno fue trascendental para eso, y eso ocurrió con ellos, y con ellos obviamente el aplastamiento de los sindicatos y tal. Entonces, 70 y 80. ¿Qué pasó en los 90? La globalización, el consenso de Washington y la tercera vía. La tercera vía es la conversión de la socialdemocracia al neoliberalismo, para decirlo en breves palabras, ¿no? 2 elementos inmediatos: la recesión de 2007 y todo el contexto de la austeridad y las reformas estructurales, y luego la economía de plataformas. Creo que eso es un poco así, ¿no? El telón de fondo. Bueno, y voy a pasar ahora, ya me paso al tema del consumo. Creo que el giro del trabajador al consumidor es fundamental, ¿no? Dicen Alonso y Fernández, la licuación de lo social lleva el centro simbólico al consumidor frente al trabajador, recordando que como clientes tenemos derechos, pero como proveedores deberes. Es decir, cuando queremos reclamar tenemos que vestirnos como clientes, ¿no? Recordarán que hace unos años hubo una publicidad de las loterías del Estado que se llamaba "No tenemos sueños baratos", ¿no? Y bueno, con mucho daría mucho juego. 2 apuntes para concentrar esto. Recomiendo la introducción al mundo feliz de Huxley para esta visión del autoritarismo dulce, del totalitarismo dulce, ¿no? En la versión Mundo Feliz frente al orwelliano. Y recomiendo también la carta de Huxley a Orwell en 1949, cuando Huxley había sido tutor de Orwell, y entonces Orwell le manda 1948, ¿sí? Y él le contesta, dice, bueno, yo creo que las cosas van a ir más bien por donde yo decía, y que se adoptarán formas de autoritarismo que no requerirán el uso de los palos, ¿no? Tenía una cita de Ernesto Koplovich, que seguro que conoceréis, ¿no? Porque es un elemento central del capitalismo autóctono, que habla también de esto. Pero, en fin, ya veo la hora, y Alberto, es muy importante que yo no te atropelle una vez más, ¿no? Bueno, pero sí que voy a contar una anécdota, porque yo creo que la anécdota destiñe sobre todo lo demás, ¿no? Uno de los elementos que ha facilitado esa transformación en el consumo es el crédito. Se hablaba, yo no sé si lo has comentado tú, ¿no, Cristina, lo de la deuda o el ahorro, ¿no? Se ha comentado algo, ¿no? Antonio Madrid escribió sobre ello, ¿no? En Contradicciones culturales del capitalismo, Daniel Bell insistió mucho, ¿no? Y he citado antes los años 70. Desde el 73, Estados Unidos basó el crecimiento de su PIB en el impulso del consumo a través de mayores niveles de endeudamiento de las familias y del Estado. El endeudamiento a partir del crédito. Bueno, y aquí empieza la anécdota. Hace 5 años, de estas cosas, apareció que una niña de 9 años le había cogido la tarjeta de crédito a su padre y se había reservado
un viaje de Reino Unido a Euro Disney en París con los mejores hoteles y no sé cuántas cosas. Le había supuesto 1.000 libras al padre, que no tenía mucho que ver, ¿no? Mucho dinero. Bueno, esto generó una polémica y tal, pero bueno, me quedo con Euro Disney para hacer el recorrido. Y para explicar esto del trabajador al consumidor. Algunos de los que tenemos más años podemos recordar esto, ¿no? En el 68, Sartre se dirigió a los obreros en huelga de la fábrica Renault-Billancourt, que era la fortaleza obrera de Francia con 30.000 empleados. Eso en el 68. 24 años después, el 31 de marzo del 92, Renault-Billancourt cierra sus puertas. Pensemos dónde van los trabajadores y pensemos también de dónde vienen las piezas de los Renault, de los coches que tenemos. Tenía entonces 3.000 empleados. Eso fue el 31 de marzo del 92. El 12 de abril se inaugura Disneyland París. 2 semanas. Bueno, ¿qué significa esas 2 semanas? Pues el cambio de paradigma, el cambio de identidad de trabajador a consumidor, del fordismo al posfordismo, ¿no? El posfordismo produce precariedad. Seguro que conoceréis, o sonará, la película El muelle de Ouistreham, es un libro de la periodista Florence Aubenas, del que ha hecho el documental fílmico Emmanuel Carrère, que le conocéis porque es un periodista conocido, ¿no? Y si no conocéis esto, seguro que conocéis Regreso a Reims, ¿no? Que ocurre en estos años. Bueno, pero voy ¿cuál es el posfordismo? Provoca mecanismos de adaptación y provoca también respuestas, ¿no? Una de esas respuestas obviamente ha sido los chalecos amarillos. Bien, pues los chalecos amarillos estaban el 18 de noviembre de 2018 en la entrada de Disneyland París, bloqueándola para reclamar una entrada gratuita a las atracciones. Lo hicieron lo mismo en junio del año siguiente. ¿Qué significa esto? Significa un cambio verdaderamente, en fin, con respecto a las tradiciones sindicales francesas, ¿no? Ellos piden, que una de las demandas de Gilets jaunes es un trabajo digno, ¿no? Pero ahora se articula de esta forma y van a pedir allí un acceso gratuito a Euro Disney, ¿no? Y bloquean esto. Bueno, esto expresa, también se ha comentado antes, esto lo escribe muy bien Jérôme Fouché, y es el tema de Guilly, de No Society, ¿no? La destrucción de las clases medias y las consecuencias que ello ha traído. Ya son menos 10, yo lo siento, pero voy a terminar aquí con una cita donde finalmente, si este consumidor es el que, diríamos, coge la herencia, ¿cómo decir?, más llevadera, ¿no?, más presentable como identidad, a ver de verdad qué es lo que hay. Es una cita de Alonso y Fernández. Detrás de este supuesto Homo economicus electrónico, que comentaba antes Cristina, ¿no?, lo que se oculta en realidad es un consumidor espiado, rastreado y construido por la inteligencia algorítmica y los medios de inducción y formación matemática de la demanda. A la vez que un ingente y creciente ejército de malos empleos localizados en el sector servicios, desde la logística hasta el reparto, pasando por la telepromoción, el seguimiento informático de los procesos o clasificación de mercancías. Trabajos todos realizados a ritmos forzados y donde se combinan las más altas tecnologías de la información para el control del desempeño con las más precarias y autoritarias formas de organización del trabajo, sin derechos, sin horarios, a plena disponibilidad y en muchas ocasiones poniendo los medios personales para realizar la actividad laboral, las bicicletas, los furgonetas, los equipos electrónicos, etc. Esta construcción de un hábito de consumidor instantáneo, Fran, y a distancia, que no puede esperar ni posponer su deseo y al que se le debe servir el objeto en su propio domicilio, es aceptado y naturalizado como el estándar del consumidor actual. Arrastra a los canales de distribución a una subasta a la baja de los derechos laborales y de los márgenes comerciales. Esto también es interesante. O sea, los empresarios tienen que
trabajar en esta lógica como la ley de Gresham, ¿no? El dinero malo sustituye al bueno, pues el trabajo malo sustituye al bueno. Subasta la baja de los derechos laborales y de los márgenes comerciales que les corresponden a los elementos más débiles de la cadena de valor. Me he quedado en el primer plato, pero yo creo que estos datos, pues lo siento, ¿no?